Cuando vi las llamas devorando mi casa, lo único que pensé fue en correr hacia mi hijo. Gustavo era todo lo que me quedaba después de que su padre muriera hace 3 años. Nunca imaginé que esa noche, parada frente a su puerta con una maleta, húmeda y cenizas en el cabello, escucharía las palabras que me partirían el alma para siempre. «Mamá, Elena dice que no puedes quedarte aquí». El mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo sobre mis hombros, pero ya no la sentía. Mi hijo, el mismo que amamanté durante noches enteras cuando tenía fiebre, el que consolé cuando lloraba por pesadillas, me estaba cerrando la puerta cuando más lo necesitaba. ¿Cómo que no puedo quedarme? Gustavo, mi casa se quemó completamente. No tengo dónde ir. Elena apareció detrás de él, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Durante años había fingido tolerarme en las cenas familiares, pero ahora su máscara había caído. Verónica, entiende, tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos hacernos cargo de ti ahora. Hacerse cargo de mí, como si fuera una carga, un estorbo, como si los 35 años que dediqué a criar a ese hombre no significaran nada. Pero dejemos que les cuente cómo llegué hasta ahí, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche terrible. Hace 6 meses, todo parecía estar en su lugar. Los domingos en familia eran sagrados en nuestra rutina. Yo llegaba a las 2 de la tarde con mi famoso pastel de 3 leches, el mismo que Gustavo adoraba desde niño. La mesa estaba puesta con los platos que Elena había escogido para su boda, blancos con pequeñas flores azules que nunca me gustaron, pero que aprendí a tolerar. Elena siempre me recibía con un beso en la mejilla, que se sentía como hielo. «Hola, Verónica, qué bueno que llegaste». Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos siempre me dijeron que yo sobraba en esa casa, que una vez había sido mi refugio dominical. Gustavo me abrazaba con ese cariño tibio de siempre, pero últimamente algo había cambiado. Sus abrazos duraban menos, sus sonrisas parecían forzadas, y cuando hablábamos, Elena siempre encontraba una excusa para interrumpir. «Amor, ¿puedes ayudarme en la cocina?», le decía justo cuando yo comenzaba a contarle sobre mi semana, o peor aún. «Gustavo, tu madre está hablando mucho. Creo que está un poco confundida últimamente». Confundida. Esa palabra comenzó a aparecer cada vez más en las conversaciones. Elena la usaba como un cuchillo sutil, cortando mi dignidad en pedacitos pequeños que nadie más parecía notar. Debí haberme dado cuenta cuando Elena comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. «Verónica, ¿no crees que es demasiado grande para ti sola? Una mujer de tu edad podría tener un accidente. Esas escaleras son peligrosas». Lo decía con una preocupación tan falsa que me daban ganas de reír, pero Gustavo asentía como si sus palabras fueran las de un médico experimentado. Mi casa, mi refugio, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido mi vida durante 40 años. Elena la veía como un obstáculo, como algo que se interponía en sus planes. El último domingo antes del incendio, algo extraño pasó. Llegué como siempre, pero Elena tenía visita. Una mujer que no conocía estaba sentada en mi silla habitual, una rubia de mediana edad con una sonrisa demasiado perfecta. «Verónica, te presento a Yolanda, es agente inmobiliaria». Le estaba comentando sobre tu situación. ¿Mi situación? ¿Cuál situación? Yolanda me extendió la mano con una sonrisa profesional. «Elena me ha contado que estás considerando vender tu casa. ¡Qué decisión tan inteligente! A tu edad es lo más sensato». Miré a Elena con incredulidad. Yo nunca dije que quisiera vender mi casa. Elena rió con esa risa nerviosa que usaba cuando mentía. «Ay, Verónica, ¿ya no te acuerdas?
La semana pasada estabas preocupada por el mantenimiento, por las cuentas. Mentira. Todo era mentira. Pero Gustavo estaba ahí, asintiendo, como si mi memoria fuera un trapo viejo que ya no servía. Esa noche me fui de su casa con un nudo en el estómago. Mientras manejaba de regreso, no podía dejar de pensar en la manera en que Elena había hablado de mí como si no estuviera presente, como si fuera una niña que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. Llegué a mi casa y me serví una taza de té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Gustavo, donde había leído miles de cuentos antes de dormir, donde había planeado cada cumpleaños y cada Navidad para hacer feliz a mi familia. La casa olía a las flores de mi jardín que entraban por la ventana abierta. Todo estaba en su lugar. Las fotografías de nuestra familia en la repisa, los libros que había coleccionado durante años, la manta que había tejido el invierno anterior. Mi vida entera estaba contenida en esas paredes, y Elena quería que la vendiera como si fuera un mueble viejo. Esa madrugada me desperté con olor a humo. El olor a humo era tan fuerte que me despertó de golpe. Al principio pensé que era mi imaginación, esos sueños extraños que a veces tengo desde que enviudé. Pero cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó como una bofetada. Había un resplandor naranja bailando en las paredes de mi habitación. Me levanté de la cama con el corazón martillando en mi pecho. El pasillo estaba lleno de humo gris que me quemaba los ojos y la garganta. Las llamas venían de abajo, de la sala donde hacía unas horas había estado tomando mi té de manzanilla, pensando en las mentiras de Elena. Corrí hacia mi closet y saqué la maleta que había usado para la luna de miel con mi esposo hace tantos años. Mis manos temblaban mientras metía lo esencial. Algunas fotografías, documentos importantes, la poca ropa que pude agarrar. El humo se hacía más denso, más asfixiante. Bajé las escaleras aferrada al pasamanos, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran por el humo o por la desesperación. Mi sala, mi cocina, todo se estaba convirtiendo en cenizas. 40 años de recuerdos desapareciendo en cuestión de minutos. Salí a la calle justo cuando llegaron los bomberos. Me quedé ahí parada, descalza sobre el pavimento frío, viendo cómo las llamas devoraban mi vida entera. Los vecinos se acercaron con mantas y palabras de consuelo, pero yo solo podía pensar en una cosa. Necesitaba ir con mi hijo. Alejandra, mi vecina de toda la vida, me prestó su carro después de que los bomberos terminaran su trabajo. «Verónica, ¿estás segura de que no quieres que te acompañe?», me preguntó con esa dulzura que solo tienen las amigas verdaderas. «No, gracias. Gustavo se va a preocupar mucho cuando sepa lo que pasó. Necesito estar con él. Qué ingenua fui. Pensé que mi hijo me recibiría con los brazos abiertos, que Elena entendería que era una emergencia, que la familia se une en los momentos difíciles. Pero estaba a punto de descubrir que mi nuera tenía otros planes. Llegué a su casa como a las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas y podía escuchar la televisión desde afuera. Toqué el timbre con esperanza, cargando mi maleta empapada por la manguera de los bomberos. Cuando Gustavo abrió la puerta, su expresión no fue la que esperaba. «Mamá, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Hijo, mi casa se quemó. No tengo dónde dormir». Elena apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Llevaba puesto ese camisón de seda rosado que siempre me pareció demasiado elegante para estar en casa. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si no se hubiera preparado para dormir. ¿Se quemó? ¿Cómo pasó eso?, preguntó, pero algo en su tono me sonó extraño. No había sorpresa genuina. No había el shock que esperarías cuando alguien te cuenta una tragedia así. No sé. Me desperté con olor a humo y toda la planta baja estaba en llamas. Elena y Gustavo intercambiaron
Una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora, pensándolo bien, era la mirada de dos personas que comparten un secreto. Bueno, pero puedo quedarme aquí esta noche, ¿verdad? Mañana buscaré un hotel mientras resuelvo lo del seguro. Fue entonces cuando Elena soltó esas palabras, que me partieron el alma. Verónica, entiende. Tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos hacernos cargo de ti ahora. Gustavo no dijo nada. Mi hijo, el hombre que había crecido en mis brazos, se quedó callado mientras su esposa me cerraba la puerta en la cara en el peor momento de mi vida. Pero hijo, es solo por esta noche. Mi casa se quemó completamente. Mamá, ya sabes cómo es Elena. Está muy estresada últimamente con el trabajo. Tal vez puedas llamar a alguna amiga o buscar un hotel. ¿Un hotel? Mi propio hijo me estaba sugiriendo que fuera a un hotel en lugar de ofrecerme el sofá de su sala. Elena sonrió detrás de él, esa sonrisa satisfecha de quien acaba de ganar una batalla. Además, Verónica, creo que esto es una señal. Ya era hora de que hicieras algunos cambios en tu vida. Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. Una señal. Como si el incendio que había destruido mi hogar fuera una bendición disfrazada. Como si perder todo lo que tenía fuera exactamente lo que necesitaba. Me quedé ahí parada bajo la lluvia que había comenzado a caer, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente. Escuché el sonido del seguro, como si mi propio hijo me estuviera encerrando fuera de su vida. La lluvia empapó mi ropa, mi cabello, mi maleta, pero por dentro, algo más profundo se estaba mojando. Mi fe en la familia, mi confianza en el amor incondicional, mi creencia de que la sangre siempre será más espesa que el agua. Caminé hasta el carro de Alejandra y me senté adentro, sin encenderlo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué acababa de pasar. Mi casa se había quemado, eso era claro. Pero había algo más, algo en la manera en que Elena había reaccionado, algo en esa mirada que había intercambiado con Gustavo. Fue entonces cuando recordé la conversación del domingo anterior, Elena hablando con la agente inmobiliaria sobre vender mi casa. Elena diciendo que yo había expresado preocupaciones que nunca expresé. Elena planeando mi futuro sin consultarme. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Una idea tan horrible que traté de alejarla, pero que se quedó ahí, creciendo como una semilla venenosa. ¿Y si el incendio no había sido un accidente? Esa noche dormí en el carro de Alejandra, estacionada frente a un hotel que no podía pagar. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando mi sala, pero también veía la cara de Elena cuando le conté sobre el incendio. No había sorpresa en sus ojos. Había algo peor: satisfacción. A las 6 de la mañana, Alejandra me encontró temblando de frío. «Ay, Verónica, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías quedado con Gustavo». No pude contarle la verdad completa. Era demasiado humillante admitir que mi propio hijo me había cerrado la puerta. Elena está muy estresada. No quise ser una carga. Alejandra me llevó a su casa y me preparó café con leche, igual que hacía mi madre cuando era niña y tenía pesadillas. Pero esta pesadilla era real y no había manera de despertar de ella. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites», me dijo mientras me alcanzaba una toalla limpia. «Mi casa es tu casa». Pero yo sabía que no podía abusar de su bondad. Alejandra era viuda como yo. Vivía de su pensión y ya tenía suficientes problemas como para cargar con los míos también. Después del desayuno, llamé a la compañía de seguros. La conversación fue un golpe tras otro. El agente me explicó con una paciencia forzada que necesitaría investigaciones, peritajes, documentos que probablemente se habían quemado en el incendio. «Señora Verónica, estos procesos toman tiempo.
Podrían ser meses antes de que veamos un centavo. Meses. No tenía meses. Apenas tenía los ahorros para sobrevivir unas semanas. Y eso sí, era muy cuidadosa con cada peso. Esa tarde decidí regresar a lo que quedaba de mi casa. Necesitaba buscar entre los escombros, ver si había salvado algo importante. Pero cuando llegué, me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Elena estaba ahí. Estaba parada frente a los restos de mi hogar, hablando por teléfono con alguien. Llevaba unos jeans y una blusa blanca, como si fuera un día normal, como si no estuviera caminando sobre las cenizas de mi vida. Me escondí detrás del carro de Alejandra y traté de escuchar su conversación. Sí, se quemó completamente. No, ella está bien, pero obviamente no puede seguir viviendo sola. Exacto. Ahora va a tener que tomar decisiones más sensatas sobre su futuro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Elena pudiera escucharlo. Siguió hablando, y cada palabra era como un clavo en mi ataúd. El seguro va a tardar meses, y ella no tiene dónde vivir. Va a tener que vender el terreno rápido, a cualquier precio. Sí, yo me puedo encargar de esos trámites. Al fin y al cabo, Gustavo es su único hijo. Se me quitó la respiración. Elena estaba planeando vender mi terreno. Estaba hablando de mi futuro como si yo ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Cuando colgó el teléfono, siguió caminando entre los escombros con una expresión que no había visto antes en su cara. No era tristeza ni compasión. Era triunfo. Elena se veía como alguien que acababa de ganar la lotería. Se acercó a lo que había sido mi jardín y pateó algunos ladrillos quemados. Luego sacó su teléfono otra vez y tomó varias fotografías. ¿Para qué necesitaba fotografías? ¿De mi tragedia? Esperé hasta que se fuera para acercarme a mi casa. El olor a humo quemado todavía era fuerte, pero había algo más. Un olor químico que no logré identificar, algo que no parecía natural. Caminé hasta donde había estado mi cocina. El refrigerador estaba completamente derretido. La estufa era un montón de metal retorcido. Pero algo me llamó la atención en el piso, cerca de donde solía estar mi mesa del desayuno. Había vidrios rotos, pero no de las ventanas. Estos vidrios eran más gruesos, como de una botella, y tenían un color verdoso que reconocí inmediatamente. Eran de una botella de thinner, el líquido que mi esposo usaba para limpiar pinceles cuando pintaba la casa. Pero yo no tenía thinner en mi cocina. Nunca había tenido químicos así dentro de mi casa. Alguien había estado en mi casa esa noche. Alguien había dejado esa botella ahí. Y ese alguien había provocado el incendio que destruyó mi vida. Las manos me temblaron mientras recogía uno de los vidrios. Era la evidencia de que todo esto había sido planeado. Mi casa no se había quemado por accidente. Alguien la había quemado intencionalmente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse en mi mente como una película de terror. Elena preguntando sobre mi casa durante meses. Elena diciendo que era demasiado grande para mí. Elena presentándome a la agente inmobiliaria sin mi permiso. Elena actuando como si mi pérdida de memoria fuera real cuando nunca había tenido problemas de memoria. Y ahora Elena estaba en mi casa quemada, haciendo planes para vender mi terreno. Todo había sido un plan para sacarme de mi casa, para quitarme mi independencia, para obligarme a depender de ellos. Y cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, decidieron acelerar el proceso. Incendiaron mi casa. Mi propio hijo y su esposa incendiaron mi casa para obligarme a vender mi terreno y quedarme sin nada. Me senté entre los escombros de lo que una vez fue mi hogar y por primera vez en 3 días lloré. Lloré por mi casa, por mis recuerdos, por las fotografías que se habían perdido para siempre. Pero sobre todo, lloré por la traición más grande de mi vida. Gustavo, mi único hijo,
El niño que había crecido en mis brazos había estado de acuerdo con esto, pero mientras lloraba ahí sentada, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza o dolor, era algo más frío, más calculado, era rabia, y la rabia, descubrí, puede ser el combustible más poderoso del mundo. La rabia me despertó a las 4 de la madrugada. No era la rabia caliente y desesperada que había sentido el día anterior. Era algo frío, metódico, que me llenaba de una claridad que no había tenido en años. Me levanté del sofá de Alejandra, sin hacer ruido, y me senté en su cocina con una taza de té. Necesitaba pensar, necesitaba planear. Elena y Gustavo creían que me habían derrotado, que era una vieja indefensa sin recursos ni opciones. Pero se habían equivocado. Tenía algo que ellos no sabían que tenía. Algo que había guardado como un secreto durante años, porque mi esposo siempre me había dicho que era importante tener cartas ocultas en la vida. Eduardo. Hacía 5 años que no hablaba con él, pero sabía que seguía viviendo en la misma ciudad. Eduardo había sido mi jefe durante 15 años en la empresa de contabilidad donde trabajé antes de casarme. Pero más que eso, había sido mi mentor, mi amigo, y tal vez algo más que nunca se concretó porque ambos éramos personas honorables. Cuando mi esposo murió, Eduardo había venido al funeral. Me había dado su tarjeta personal y me había dicho con esa voz grave que siempre me tranquilizaba: Verónica, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. No importa cuánto tiempo pase. Nunca lo llamé. El orgullo no me lo permitió. Pero ahora, sentada en esa cocina ajena a las 4 de la madrugada, pensando en la traición de mi propia familia, el orgullo ya no me parecía tan importante. A las 8 de la mañana, cuando Alejandra se despertó, ya tenía mi plan listo. Alejandra, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites, Verónica. Ya sabes que cuentas conmigo. Quiero que llames a Gustavo y le digas que estoy muy mal, que me encontraste llorando toda la noche, que crees que estoy en shock por lo del incendio. Alejandra me miró con preocupación. ¿Pero estás bien? Porque si necesitas ir al médico... Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años. Pero necesito que Elena y Gustavo crean que estoy rota, que estoy desesperada. ¿Puedes hacer eso por mí? Mi amiga asintió, aunque pude ver en sus ojos que no entendía completamente lo que le estaba pidiendo. Pero confió en mí, como había confiado durante todos esos años de vecindad. Mientras Alejandra hacía la llamada, yo me preparé para la conversación más importante de mi vida. Busqué en mi bolsa el pedazo de papel donde había anotado el número de Eduardo años atrás. Mis dedos temblaron mientras marcaba, pero no era por miedo, era por anticipación. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz era exactamente como la recordaba, grave, calmada, con ese acento ligeramente extranjero que nunca había perdido del todo. Eduardo, soy Verónica. Hubo un silencio del otro lado de la línea, pero no fue un silencio incómodo. Fue el silencio de alguien que está procesando una sorpresa agradable. Verónica, después de tantos años, ¿cómo estás? He estado mejor. Eduardo, necesito hablar contigo. Es urgente. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Esa simple pregunta, sin dudas ni cuestionamientos, me recordó por qué Eduardo había sido tan importante en mi vida. Nunca preguntaba por qué o para qué. Si yo necesitaba algo, él estaba ahí. Quedamos de vernos en un café discreto del centro de la ciudad. Mientras me arreglaba, Alejandra regresó de hacer la llamada con una expresión extraña en la cara. Verónica, hablé con Gustavo. Le conté que estabas muy mal, que necesitabas apoyo familiar. ¿Y qué dijo? Dijo que
que Elena había hablado con un psicólogo y que era normal que las personas mayores se pusieran así después de traumas grandes, que lo mejor era dejarte procesar sola por unos días. Un psicólogo. Elena ya había hablado con un psicólogo sobre mí. Sin consultarme, sin siquiera conocerme realmente, ya había diagnosticado mi estado mental. ¿Algo más? Sí, dijo que si necesitabas algo urgente, que los llamaras, pero que por ahora era mejor que no los molestaras porque Elena estaba muy ocupada ayudándote con los trámites del seguro. Elena ayudándome con los trámites del seguro. Elena que ayer había estado parada en los escombros de mi casa, hablando de vender mi terreno sin mi permiso. Gracias, Alejandra. Eres una amiga verdadera. El café estaba casi vacío cuando llegué. Eduardo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, leyendo el periódico. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente. Seguía siendo el mismo hombre elegante que recordaba, aunque ahora su cabello era completamente blanco y tenía más arrugas alrededor de los ojos. Me abrazó como si no hubieran pasado 5 años, como si fuéramos viejos amigos que se habían visto la semana anterior. Te ves hermosa, Verónica. Los años te han tratado bien. Era mentira, por supuesto. Después de 3 días durmiendo en sofás ajenos y lidiando con la traición de mi familia, sabía que me veía terrible. Pero Eduardo siempre había sido un caballero. Nos sentamos y pedimos café. Él esperó pacientemente a que yo comenzara a hablar, sin presionarme, dándome el tiempo que necesitaba para encontrar las palabras correctas. Eduardo, mi casa se quemó hace 3 días. Lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Tienes dónde quedarte? Estoy bien físicamente. Pero hay algo más. Creo que el incendio no fue un accidente. Le conté todo. Le conté sobre Elena y sus comentarios sobre mi casa. Le conté sobre la agente inmobiliaria y las mentiras sobre mi supuesta confusión mental. Le conté sobre la noche del incendio y cómo mi propio hijo me había cerrado la puerta. Le conté sobre los vidrios de Ciner que había encontrado entre los escombros. Eduardo me escuchó sin interrumpir, con esa atención completa que pocos hombres saben dar. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un momento largo, procesando todo lo que le había dicho. Verónica, ¿estás segura de lo que me estás contando? Completamente. Entonces tenemos que actuar rápido y tenemos que actuar inteligentemente. Tenemos. No había dicho tienes que actuar, había dicho tenemos. Eduardo estaba conmigo, después de 5 años sin vernos, después de una llamada de la nada. Eduardo estaba dispuesto a ayudarme sin hacer preguntas. ¿Qué propones? Primero, necesitamos evidencia. Segundo, necesitamos protegerte. Y tercero, necesitamos asegurar tu futuro para que nunca más dependas de gente que no te valora. Eduardo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En 20 minutos había contactado a un investigador privado, a un abogado especialista en fraudes y a un contador forense. Eduardo, todo esto debe costar mucho dinero. Yo no puedo. Verónica, me interrumpió tomando mi mano sobre la mesa. Hace 5 años, cuando murió tu esposo, quise ofrecerte ayuda, pero sabía que no la ibas a aceptar. Ahora me estás dando la oportunidad de hacer lo que siempre quise hacer: cuidarte. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Eduardo no me veía como una carga o como una responsabilidad. Me veía como la mujer que siempre había sido, capaz e inteligente, pero que necesitaba un aliado en una batalla desigual. Hay una cosa más, Verónica. Algo que necesito decirte. ¿Qué? Durante todos estos años nunca dejé de pensar en ti. Las palabras de Eduardo se quedaron flotando en el aire entre nosotros, como una confesión que había esperado décadas para ser pronunciada. Durante todos estos años, nunca dejé de pensar en ti.
No era una declaración desesperada, ni un aprovechamiento de mi vulnerabilidad. Era la verdad simple y honesta de un hombre que había guardado sus sentimientos por respeto. «Eduardo». Comencé, pero él levantó la mano suavemente. «No necesitas decir nada ahora. Solo necesitas saber que no estás sola, que nunca más vas a estar sola si no quieres estarlo». Esa tarde, Eduardo me llevó a su casa. No era una mansión, ostentosa, pero se notaba inmediatamente que era el hogar de un hombre exitoso. Todo estaba impecablemente organizado, desde los libros en las estanterías hasta las plantas que decoraban cada ventana. Era un espacio de paz, tan diferente del caos emocional en el que había estado viviendo. «Tienes una habitación aquí por todo el tiempo que necesites», me dijo mientras me mostraba un cuarto luminoso con vista al jardín. «Y no es caridad, Verónica, es amistad. Es lo que la gente que se quiere hace una por la otra». Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente, pero no porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente tenía un plan y tenía a alguien en quien confiar. Al día siguiente comenzó nuestra investigación secreta. El investigador privado que Eduardo había contratado se llamaba Rafael, un hombre serio de unos 50 años que había trabajado para compañías de seguros durante décadas. «Señora Verónica, vamos a necesitar que me cuente todo otra vez, pero esta vez quiero que me dé detalles específicos, fechas, horas, nombres de personas presentes en cada conversación». Durante 3 horas, Rafael me hizo preguntas que nunca se me habrían ocurrido. ¿Quién más sabía que yo vivía sola? ¿Elena tenía llaves de mi casa? ¿Habían estado en mi casa sin mí recientemente? ¿Gustavo tenía problemas económicos? Esa última pregunta me hizo pensar. Gustavo nunca me había pedido dinero directamente, pero Elena había hecho comentarios extraños en los últimos meses. Cosas como: «Ojalá pudiéramos remodelar la cocina, pero ya sabes cómo están las cosas». O «Gustavo trabaja tanto, pero parece que nunca alcanza». «Rafael, creo que sí pueden tener problemas de dinero. Elena siempre quería más de lo que tenían. Eso nos da motivo. Ahora necesitamos oportunidad y método». Eduardo había estado callado durante toda la conversación, pero ahora habló. «¿Qué necesitamos hacer para probar que provocaron el incendio?» «Necesitamos que los bomberos hagan una investigación más profunda. Y necesitamos vigilar a Elena y Gustavo para ver qué hacen ahora que creen que ganaron». Mientras Rafael trabajaba en la investigación oficial, Eduardo y yo nos concentramos en la parte más delicada del plan: hacerles creer a Elena y Gustavo que yo estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. Le pedí a Alejandra que llamara a Gustavo otra vez. «Dile que estoy muy deprimida, que no paro de llorar, que creo que voy a tener que ir a un asilo porque no tengo recursos para rentar un apartamento». «Ay, Verónica, ¿pero por qué quieres que les diga eso?» «Porque necesito que crean que estoy desesperada. Confía en mí». La estrategia funcionó mejor de lo que esperaba. Esa misma tarde, Gustavo me llamó. Hacía días que no hablaba directamente conmigo. «Mamá, Alejandra me dijo que estás muy mal. Elena y yo hemos estado hablando y creemos que podemos ayudarte». «¿En serio, hijo?» Puse en mi voz toda la desesperación que pude fingir. «No sé qué voy a hacer. No tengo dinero para un apartamento. El seguro va a tardar meses». «Tranquila, mamá. Elena encontró una solución. Hay un lugar muy bonito, como una residencia para personas de tu edad. Tienen enfermeras, actividades, todo muy organizado. Un asilo. Elena había encontrado un asilo para mí. Quería encerrarme en una institución mientras se quedaba con mi terreno. Pero, hijo, yo no quiero ir a un asilo. Yo quiero reconstruir mi casa. Mamá, sé realista. Con tu edad, no puedes estar viviendo sola.
Y reconstruir va a costar una fortuna que no tienes, una fortuna que no tengo. Como si Gustavo supiera exactamente cuáles eran mis finanzas. Como si Elena y él hubieran estado investigando mis cuentas bancarias. Elena dice que ella puede ayudarte con todos los trámites. Vender el terreno, manejar lo del seguro, buscar el asilo perfecto para ti. Elena manejando mi vida, Elena vendiendo mi terreno, Elena eligiendo dónde iba a pasar el resto de mis días. No sé, Gustavo, es mucho para procesar. Lo entiendo, mamá, pero piénsalo. Habla con Elena mañana. Ella tiene muchas ideas para ayudarte. Cuando colgué el teléfono, Eduardo estaba sentado frente a mí con una expresión de asco en la cara. ¿Escuchaste todo? Suficiente. Verónica, tu hijo y su esposa no solo quemaron tu casa. Están planeando robarte todo lo que tienes y encerrarte para que no puedas hacer nada para detenerlos. Esa noche, Eduardo y yo nos sentamos en su jardín con una botella de vino. Hacía años que no me sentía tan calmada, tan en control de mi propia vida. Eduardo, ¿por qué me estás ayudando? Realmente, ¿por qué? Él se quedó pensando un momento, mirando las estrellas que apenas se veían en el cielo de la ciudad. Cuando trabajabas conmigo, siempre admiré tu inteligencia, tu fortaleza, pero también admiré tu bondad. Veías lo mejor en la gente, siempre. Cuando te casaste, pensé que habías elegido al hombre correcto, alguien que iba a valorar esas cualidades. Mi esposo me valoraba. Lo sé, pero cuando murió, me dolió verte tan sola. Y ahora me duele ver cómo tu propia familia está abusando de esa bondad que siempre tuviste. Eduardo me tomó la mano en la oscuridad del jardín. Además, Verónica, tengo 70 años. He construido una empresa exitosa. Tengo más dinero del que podré gastar en lo que me queda de vida. Pero nunca me casé. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque nunca encontré a alguien que me hiciera sentir lo que tú me hiciste sentir durante esos años que trabajamos juntos. Y ahora el destino me está dando una segunda oportunidad. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años, pero también me llenaron de algo más poderoso: determinación. Elena y Gustavo habían cometido un error fundamental. Habían asumido que yo era una mujer indefensa, sin recursos, sin opciones. Habían planeado mi destrucción basándose en la imagen de una viuda pobre y abandonada. Pero estaban a punto de descubrir que se habían metido con la mujer equivocada. La reunión con Elena estaba programada para el día siguiente, en un café cerca de lo que había sido mi casa. Yo llegué temprano, no porque estuviera ansiosa, sino porque quería observar cómo Elena se comportaba cuando creía que tenía todo el control. La vi llegar en su carro nuevo, un modelo que definitivamente costaba más de lo que Gustavo ganaba en su trabajo. Se bajó con una carpeta gruesa bajo el brazo y esa sonrisa falsa que ya conocía también. Llevaba un vestido negro que probablemente había comprado para lucir seria y confiable, como una hija preocupada por su suegra. «Verónica, te ves mejor», me dijo mientras se sentaba frente a mí. «Alejandra me dijo que habías estado muy mal». «He tenido días mejores», respondí, poniendo en mi voz el cansancio que ella esperaba escuchar. Elena abrió su carpeta con movimientos eficientes, como una ejecutiva presentando un proyecto. Había papeles, fotografías de mi casa quemada, folletos de residencias para ancianos y algo que me heló la sangre. Un documento legal que parecía ya estar parcialmente lleno. «He estado trabajando mucho para ayudarte. Primero hablé con 3 residencias diferentes. Esta es la que más me gustó». Me mostró un folleto colorido con fotos de personas mayores sonriendo, jugando cartas, haciendo ejercicios suaves.
Se llama Atardecer Dorado y tienen un programa integral. Comidas balanceadas, actividades recreativas, atención médica las 24 horas. Una prisión dorada. Eso es lo que era. Elena se ve muy institucional. Ay, no. Es muy moderno, muy cómodo. Y lo mejor es que no tienes que preocuparte por nada. Ellos se encargan de todo. Ellos se encargan de todo, incluyendo, supuse, no dejarme salir cuando quisiera. ¿Y cómo voy a pagar algo así? Debe ser muy caro. Elena sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ahí es donde entra la segunda parte de mi plan. Verónica, tu terreno vale mucho dinero, mucho más de lo que te imaginas. Sacó unas fotografías aéreas de mi propiedad y algunos documentos que parecían evaluaciones inmobiliarias. Con la venta del terreno, puedes pagar la residencia por el resto de tu vida y hasta sobrar dinero para otros gastos. ¿Ya averiguaste cuánto vale? Sí. Yolanda, la agente inmobiliaria que conociste, hizo una evaluación. Está valuado en casi 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Era mucho dinero, pero yo sabía que mi terreno, ubicado en una zona que se estaba desarrollando rápidamente, probablemente valía el doble de eso. Elena, eso me parece muy poco para un terreno tan grande en esa ubicación. Verónica, tienes que ser realista. El terreno tiene los escombros de la casa. Va a necesitar limpieza. Hay problemas con algunos documentos. Yolanda dice que es un precio justo considerando las circunstancias. Los problemas con los documentos. Qué conveniente que Elena ya hubiera identificado problemas que podrían justificar vender por debajo del precio real. ¿Y quién va a comprar el terreno? Yolanda ya tiene un cliente interesado, una empresa constructora que quiere desarrollar un proyecto habitacional en la zona. Todo estaba perfectamente orquestado. Elena había encontrado al comprador, había establecido el precio, había elegido mi nueva casa y hasta había preparado los documentos legales. Elena, esto es mucho que procesar. ¿Puedo pensarlo unos días? Por supuesto, pero no te tardes mucho. El cliente de Yolanda tiene otros terrenos en consideración y la residencia también tiene lista de espera. Presión por tiempo. La táctica más vieja del libro para forzar decisiones precipitadas. Elena sacó el documento legal que había visto al principio. Mientras lo piensas, Gustavo y yo preparamos esto para facilitarte las cosas. Era un poder notarial, un documento que le daría a Elena control legal sobre todas mis decisiones financieras. Es solo para ayudarte con los trámites, Verónica. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas. Van a pedirte 1000 papeles. Vas a tener que ir a muchas oficinas. Así Gustavo y yo podemos encargarnos de todo mientras tú te recuperas del trauma. Mientras me recupero del trauma. Como si yo fuera una inválida mental incapaz de manejar mis propios asuntos. No sé, Elena. Nunca he firmado algo así. Es completamente normal. Muchas personas de tu edad lo hacen. Es por tu propio bien. Por mi propio bien. Las 4 palabras más peligrosas que existen cuando las dice alguien que no te quiere. Déjame llevármelo para leerlo con calma. Claro. Pero recuerda que el notario solo está disponible esta semana. Después se va de vacaciones por un mes. Más presión por tiempo. Cuando terminó la reunión, Elena me dio un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Verónica, sé que esto es difícil, pero vas a ver que es lo mejor para ti. Vas a estar mucho mejor cuidada, sin preocupaciones. Sin preocupaciones porque no iba a tener control sobre nada en mi vida. Esa tarde, en casa de Eduardo, le mostré todos los documentos que Elena me había dado. Eduardo los revisó con la atención de alguien que había manejado contratos empresariales durante décadas. Verónica, esto es peor de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste? Primero, la evaluación.
del terreno está completamente manipulada. Tu propiedad vale por lo menos 4 millones, no 2. Segundo, esta residencia que te mostraron cuesta exactamente la cantidad que te van a dar por el terreno. No vas a tener dinero sobrante. ¿Y el poder notarial? Es lo más peligroso de todo. Con este documento, Elena puede vender tu terreno, manejar tu dinero, hasta tomar decisiones médicas por ti. Básicamente te conviertes en su pupila legal. Eduardo me mostró las cláusulas más problemáticas del documento. Con letra pequeña y lenguaje técnico, el poder notarial le daba a Elena control total sobre mi vida. ¿Y si me niego a firmar? Ahí es donde entra la parte más siniestra de su plan. Mira esto. Eduardo me mostró uno de los folletos de la residencia. En la letra pequeña de atrás había una sección sobre residentes con capacidades cognitivas limitadas. Elena está preparando el terreno para declararte incompetente mentalmente. Si te niegas a firmar, probablemente va a decir que estás confundida, que el trauma del incendio afectó tu juicio. Puede hacer eso. Con la ayuda del psicólogo que ya consultó y algunos testigos que digan que has estado actuando extraño. Sí, puede pedir una evaluación de competencia mental. Era un plan perfecto. Si yo cooperaba, Elena se quedaba con mi dinero legalmente. Si me resistía, me declaraba loca y se quedaba con mi dinero de todas formas. Pero Elena había cometido un error. Había asumido que yo era la misma mujer ingenua que había conocido años atrás. No sabía que ahora tenía recursos, aliados y, sobre todo, que sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Eduardo, es hora de que Elena y Gustavo descubran con quién se metieron realmente. ¿Qué tienes en mente? Voy a firmar el poder notarial. Eduardo me miró con alarma. Verónica, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. Pero voy a firmarlo con algunas modificaciones que Elena no va a notar hasta que sea demasiado tarde. Esa noche, Eduardo y su abogado prepararon una versión modificada del poder notarial. Por fuera, se veía exactamente igual al documento original, pero por dentro había cláusulas que invalidaban automáticamente el poder si se demostraba fraude, y otras que me permitían revocarlo en cualquier momento sin previo aviso. Elena creía que me tenía en jaque mate, pero estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar ajedrez. El día que firmé el poder notarial, Elena no podía ocultar su satisfacción. Llegó al despacho del notario con Gustavo, ambos vestidos como si fueran a una ceremonia importante. Mi hijo llevaba el traje que le había regalado para su cumpleaños el año anterior, pero evitaba mirarme a los ojos. «Mamá, estás haciendo lo correcto», me dijo mientras esperábamos en la sala del notario. Elena ha trabajado muy duro para organizarlo todo. Elena revisó los documentos una vez más, asegurándose de que todo estuviera en orden. Lo que no sabía era que yo había estudiado cada línea del documento modificado durante toda la noche anterior. El abogado de Eduardo había hecho un trabajo impecable. Por fuera, era exactamente el mismo papel que Elena había preparado, pero por dentro contenía protecciones que ella jamás imaginaría. ¿Estás segura de esto, Verónica?, me preguntó el notario, cumpliendo con su obligación legal de verificar que yo entendía lo que estaba firmando. Completamente segura, respondí con la voz quebrada de una mujer derrotada. Ya no puedo manejar estas cosas sola. Elena sonrió y le puso la mano en el hombro a Gustavo. Era el gesto de una mujer que acababa de ganar la lotería. Firmé el documento con mano temblorosa, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban ver. Cuando terminé, Elena prácticamente me arrancó los papeles de las manos. «No te preocupes por nada más, Verónica. Gustavo y yo nos vamos a encargar de todo». Esa tarde, mientras Elena y Gustavo celebraban su victoria, yo estaba en casa de Eduardo coordinando la siguiente fase de nuestro plan. Rafael, el investigador privado, había conseguido información crucial.
Señora Verónica, tengo noticias importantes. Los bomberos completaron la investigación del incendio. ¿Y? Encontraron evidencia clara de que fue provocado. Restos de acelerante en múltiples puntos de la casa. Patrones de quemadura que indican uso intencional de químicos inflamables. Era la confirmación que necesitábamos. Mi casa había sido incendiada deliberadamente. ¿Hay más? Sí. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona. Su hijo y Elena estuvieron en su casa la noche anterior al incendio, después de las 11 de la noche. Mi corazón se detuvo. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era tener la prueba. ¿Los grabó la cámara? Perfectamente. Los vemos entrando a su propiedad con bolsas y saliendo 2 horas después sin las bolsas. Eduardo me tomó la mano mientras Rafael nos mostraba las imágenes en su computadora. Ahí estaban, claros como el día. Mi hijo y su esposa entrando a mi casa como ladrones en la noche, llevando los materiales que usarían para destruir mi hogar. ¿Esto es suficiente para procesarlos? Más que suficiente. Pero hay algo más que necesitan saber. Rafael sacó otros documentos de su carpeta. Investigué las finanzas de Elena y Gustavo. Tienen deudas por más de 500,000 pesos, tarjetas de crédito, préstamos bancarios, incluso deben dinero a prestamistas privados. 500,000 pesos. Era exactamente la cantidad que planeaban. Obtener después de vender mi terreno por debajo de su valor real. ¿Y Elena ya comenzó los trámites para vender? Esta mañana. 2 horas después de firmar el poder notarial, ya estaba en la oficina de Yolanda preparando la venta. Elena no había perdido tiempo. Ahora que tenía control legal sobre mis asuntos, había corrido a convertir mi tragedia en su salvación financiera. Pero lo que Elena no sabía era que yo también había estado ocupada esa mañana. Mientras ella corría a vender mi terreno, yo había ido al banco con Eduardo y había transferido todos mis ahorros a una cuenta nueva que Elena no conocía. Mientras ella celebraba tener control legal sobre mis finanzas, yo había movido todo mi dinero fuera de su alcance. Y lo más importante, había activado las cláusulas secretas del poder notarial. El abogado de Eduardo había contactado a las autoridades y había presentado evidencia del fraude. En términos legales, el poder notarial estaba invalidado desde el momento en que Elena intentó usarlo para cometer un crimen. Esa noche, Elena me llamó eufórica. «Verónica, tengo noticias maravillosas. El comprador aceptó nuestra oferta. Podemos cerrar la venta la próxima semana». ¿Tan rápido? Sí, están muy interesados. Y ya separé tu lugar en Atardecer Dorado. Puedes mudarte el próximo mes. El próximo mes. Elena tenía mi vida completamente planificada. Para el próximo mes, yo estaría encerrada en una residencia mientras ella disfrutaba del dinero que había obtenido quemando mi casa. Elena, ¿y si cambio de opinión? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, Elena habló con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, calculadora, amenazante. Verónica, ya firmaste el poder notarial. Ya no puedes cambiar de opinión. Yo tomo las decisiones ahora y he decidido que esto es lo mejor para ti. Y si no quiero ir a la residencia, entonces tendremos que hablar con el doctor sobre tu estado mental. Alejandra ya me contó que has estado muy confundida, diciendo cosas extrañas sobre el incendio. Gustavo y yo estamos preocupados por ti. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Si no cooperaba, Elena usaría mi confusión mental para justificar encerrarme contra mi voluntad. Elena, ¿me estás amenazando? No te estoy amenazando, Verónica. Te estoy protegiendo. De ti misma. Cuando colgué el teléfono, Eduardo me estaba mirando con admiración. Acabas de hacer que confesara todo por teléfono. ¿Cómo? Rafael está grabando todas tus llamadas desde ayer.
Tenemos a Elena admitiendo que va a usar tu supuesta confusión mental para controlarte, admitiendo que ya no puedes cambiar de opinión sobre decisiones que afectan tu vida. Era la última pieza del rompecabezas. Ahora teníamos evidencia del Othon Theatres, incendio provocado, evidencia de fraude financiero y evidencia de que Elena planeaba declararme incompetente para mantener control sobre mi vida. ¿Cuándo actuamos? Eduardo sonrió con esa sonrisa que me recordó por qué me había enamorado de él décadas atrás. Mañana Elena y Gustavo van a tener la sorpresa de sus vidas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en suma 7 semanas. No porque mis problemas hubieran terminado, sino porque finalmente iba a obtener justicia. Elena y Gustavo habían jugado conmigo como si fuera una anciana indefensa. Habían quemado mi casa, habían tratado de robar mi dinero, habían planeado encerrarme para el resto de mi vida. Pero habían olvidado algo fundamental. La mujer que intentaban destruir había sido exitosa mucho antes de conocerlos. Había construido una vida, había trabajado, había aprendido a pelear y ahora iba a recordarles quién era realmente Verónica. La mañana del enfrentamiento amaneció con un cielo despejado, como si hasta el universo supiera que era el día de la justicia. Elena había citado a todos en la oficina del notario para firmar la venta del terreno. Llegó temprano, como siempre, hacía cuando tenía prisa por conseguir algo, acompañada de Gustavo y Yolanda, la agente inmobiliaria. Yo llegué unos minutos después, aparentando la fragilidad de una mujer derrotada. Llevaba el vestido negro que había usado para el funeral, de mi esposo, mis zapatos más cómodos y una bolsa pequeña como si no tuviera muchas posesiones importantes. Elena me vio y sonrió con esa satisfacción que ya conocía también. «Verónica, qué bueno que llegaste. Hoy es un día muy importante para tu futuro». Lo que Elena no sabía era que Eduardo estaba estacionado afuera con Rafael, esperando mi señal. Lo que no sabía era que el abogado ya había presentado toda la evidencia ante las autoridades. Lo que no sabía era que su día perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. «Buenos días, Elena». «Buenos días, hijo». Gustavo me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una traición. Durante todos esos años había sido mi niño, mi único hijo, el centro de mi mundo. Pero ahora, mirándolo prepararse para robarme, me di cuenta de que hacía tiempo que había dejado de ser mi hijo para convertirse en el cómplice de Elena. Yolanda desplegó todos los documentos sobre la mesa del notario. El contrato de venta, los papeles de transferencia, los documentos bancarios donde se especificaba que Elena recibiría el dinero como mi representante legal. «Muy bien, Verónica, solo necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí», me dijo Yolanda señalando las líneas marcadas con pequeñas X. «¿Estás segura de que el precio es justo?», pregunté, fingiendo una última duda. Elena se tensó ligeramente. «Verónica, ya hablamos de esto. Yolanda es una profesional. Ella sabe lo que hace. Es que 2 millones me parece poco para un terreno tan grande». «Mamá», intervino Gustavo con esa voz condescendiente que había aprendido de Elena. «Tienes que confiar en nosotros. Nosotros estamos viendo por tu futuro, viendo por mi futuro. Como si encerrarse en una residencia y robarme mi patrimonio fuera un acto de amor filial». Tomé la pluma y fingí que iba a firmar. En ese momento sonó mi teléfono. Era la señal que había acordado con Eduardo. «Perdón, es importante. Es del hospital donde trabajaba mi esposo. Algo sobre sus beneficios». Contesté el teléfono y hablé lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Cómo dice? ¿Que mi terreno está valuado en 4 millones? ¿Que alguien presentó documentos falsos?» Elena palideció instantáneamente. Yolanda dejó de sonreír. Gustavo me miró con confusión.
¿Qué están diciendo? Elena trató de quitarme el teléfono. Verónica, estás confundida. No estoy confundida, Elena. Por primera vez en meses, veo todo con perfecta claridad. En ese momento, Eduardo entró a la oficina acompañado de Rafael y 2 policías. Elena retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «¿Quién es este hombre?», gritó Elena. «Yolanda, llama a seguridad. Soy Eduardo Mendoza», dijo él con esa voz tranquila que siempre me había tranquilizado. «Soy el abogado de la señora Verónica y vengo a detener un fraude». «¿Fraude? ¿De qué está hablando?». Gustavo parecía genuinamente confundido. «Mamá, ¿qué está pasando?». Rafael se acercó a la mesa y puso sobre los documentos de venta una carpeta gruesa llena de evidencias. «Señora Elena, usted está bajo arresto por incendio provocado, fraude inmobiliario y intento de estafa. ¡Eso es ridículo!». Elena gritó, pero su voz sonaba desesperada. «Verónica está senil. No sabe lo que dice. Tenemos video de usted». Y el señor Gustavo entrando a la propiedad de la señora Verónica la noche antes del incendio. Continuó Rafael. «Tenemos evidencia forense del acelerante que usaron. Y tenemos grabaciones de sus conversaciones, donde admite el fraude». Gustavo se dejó caer en una silla como si las piernas no lo sostuvieran. «Mamá, yo no sabía que Elena...». «Sí sabías». «¡Gustavo!», lo interrumpí con una voz que no había usado nunca con él. «Estabas ahí cuando quemaron mi casa. Estabas ahí cuando me cerraron la puerta en la cara. Estabas ahí en cada mentira. Elena me dijo que era lo mejor para ti, que estabas perdiendo la memoria, que era peligroso que vivieras sola. Y tú le creíste porque te convenía creerle». Elena trató de correr hacia la puerta, pero uno de los policías la detuvo. Mientras le ponían las esposas, me miró con un odio que no sabía que era capaz de sentir. «Esto no va a quedar así. Voy a demostrar que estás loca. Nadie va a creer a una vieja senil». «El problema, Elena, es que ya nadie te va a creer a ti». Eduardo se acercó a mí y me tomó la mano frente a todos. Era la primera vez que mostrábamos públicamente que teníamos una relación que iba más allá de lo profesional. «Verónica, ¿estás bien?». «Estoy perfecta». Mientras se llevaban a Elena esposada, Yolanda trataba de explicarle a los policías que ella no sabía nada del fraude, que solo estaba haciendo su trabajo. Gustavo se quedó sentado en la silla, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. «Mamá, perdóname. No sabía que llegaría tan lejos». «Gustavo, tú quemaste mi casa. No Elena sola. Tú. Mi hijo quemó la casa donde lo crié». «Pero...», Elena dijo muchas cosas, pero las decisiones las tomaste tú». Me acerqué a donde estaba sentado y me agaché para quedar a su altura, como había hecho tantas veces cuando era niño, y necesitaba consolarla. «Hijo, durante 35 años fui tu madre antes que nada. Puse tu bienestar antes que el mío, tu felicidad antes que la mía. Trabajé, me sacrifiqué, ahorré cada peso pensando en tu futuro». «Lo sé, mamá». «No, no lo sabes, porque si lo supieras, nunca habrías estado de acuerdo con quitarme mi casa, mi dignidad, mi libertad». Gustavo lloró más fuerte, pero ya no me daba lástima. Durante semanas había llorado yo, sintiéndome traicionada y abandonada. Ahora era su turno, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «¿Me vas a perdonar?». La pregunta que había estado esperando. La pregunta que todas las madres tememos tener que responder algún día. «Gustavo, el perdón es algo que se gana, no algo que se regala. Y tú tienes mucho trabajo que hacer antes de ganártelo». Eduardo me ayudó a levantarme y salimos de la oficina juntos.
Afuera nos esperaba Alejandra, que había venido a apoyarme en lo que sabía que sería un día difícil. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre. Por primera vez en meses, me siento completamente libre». Esa tarde, Eduardo y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante del centro de la ciudad. Brindamos con una copa de vino por la justicia, por la verdad y por los nuevos comienzos. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Voy a reconstruir mi casa, pero esta vez la voy a construir exactamente como yo quiero». «¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros?». Lo miré a los ojos, a este hombre que había aparecido en mi vida como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. «Eduardo, tengo 63 años. Ya no tengo tiempo para juegos ni para hacer las cosas por obligación. Si vamos a estar juntos, va a ser porque realmente queremos construir algo hermoso». Él sonrió y me tomó la mano sobre la mesa. «Verónica, he esperado décadas por esta oportunidad. No la voy a desperdiciar. Un año después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, tomando té de manzanilla mientras veo el amanecer pintarse de colores dorados sobre las montañas. La casa que reconstruí no se parece en nada a la anterior. Es más pequeña, más luminosa, con ventanas grandes que dejan entrar toda la luz posible. Cada habitación fue diseñada pensando en mi comodidad, en mis necesidades, en lo que realmente quiero para esta etapa de mi vida. Eduardo está dormido todavía. Se mudó conmigo hace 6 meses, después de una propuesta de matrimonio que me hizo en este mismo jardín, entre las flores de hortensia que planté en honor a mi esposo. No fue un matrimonio tradicional, sino una unión de 2 personas maduras que decidieron compartir el tiempo que les queda con honestidad y cariño verdadero. Elena cumple una condena de 8 años por incendio provocado y fraude. Gustavo recibió 5 años, pero con posibilidad de libertad condicional por colaborar con la investigación. Los primeros meses traté de visitarlo en la cárcel, pero cada encuentro terminaba con él culpándome a mí de su situación, diciendo que si yo hubiera sido más comprensiva, más flexible, nada de esto habría pasado. La última vez que lo vi, hace 4 meses, me dijo algo que finalmente me liberó de cualquier culpa que pudiera quedar. «Mamá, Elena tenía razón. Eres una egoísta. Solo piensas en ti». Esa frase me dolió durante días, no porque fuera verdad, sino porque confirmaba algo que ya sabía. Mi hijo había elegido ser cómplice de su esposa hasta el final. No había arrepentimiento real. No había comprensión del daño que me había hecho. Solo había autocompasión y resentimiento. Decidí no volver a visitarlo. La venta del terreno de mi casa anterior se completó al precio real, 4.200.000 pesos. Con ese dinero, más el seguro que finalmente pagó, y más las inversiones que Eduardo me ayudó a hacer, tengo seguridad financiera para el resto de mi vida. Pero más importante que el dinero es la paz mental que he encontrado. Alejandra viene a almorzar conmigo todos los martes. Hemos desarrollado una amistad más profunda desde lo que pasó, basada en la comprensión de que las mujeres de nuestra edad tenemos que cuidarnos unas a otras. Ella nunca me pregunta por Gustavo, y yo lo agradezco. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar, y hablar de ellas constantemente solo las mantiene abiertas. El timbre de mi casa suena raramente. Tengo pocos visitantes, y eso me gusta. Pero esta mañana escucho el sonido familiar, y desde la ventana veo un carro que no reconozco estacionado en mi entrada. Eduardo se despierta con el ruido y me acompaña hasta la puerta. Del otro lado del vidrio está una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello castaño y los ojos verdes de mi familia. Lleva en brazos a un bebé que no puede tener más de 6 meses. Es Alejandra, la hija de Gustavo, mi nieta. Hace 2 años que no la veo. Elena siempre había sido muy celosa de mi relación con ella,
y después del matrimonio prácticamente me había cortado el contacto. Durante el juicio, Alejandra no apareció para apoyar a su padre ni a Elena. Simplemente desapareció de nuestras vidas. Abuela, dice cuando abro la puerta, y su voz suena exactamente como la de Gustavo cuando era niño. Alejandra, ¿puedo pasar? Quiero que conozcas a mi hijo. Eduardo me aprieta la mano suavemente, recordándome que tengo el poder de decidir quién entra en mi vida y quién no. Es una lección que he aprendido bien durante este año. ¿Por qué vienes ahora? Porque necesitaba tiempo para procesar todo, para entender lo que pasó, y porque quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. ¿Sabías lo que estaban planeando? Alejandra baja la mirada. Sabía que mamá hablaba mucho de tu casa, de que eras muy mayor para vivir sola. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Y por qué no me avisaste? Porque tenía miedo. Porque era más fácil creer que mamá tenía buenas intenciones. Su honestidad me toca. No está tratando de justificarse completamente. No está culpando a otros por su silencio. Está admitiendo que tuvo miedo, que tomó la decisión fácil. Alejandra, entiendo que tenías miedo, pero tu silencio me costó mi casa, mi seguridad, mi confianza en mi propia familia. Lo sé. Y no espero que me perdones inmediatamente, pero quiero intentar reconstruir nuestra relación, si tú me dejas. Miro al bebé que lleva en brazos. Es hermoso, con esa piel perfecta que solo tienen los recién nacidos y una expresión serena que me recuerda a Gustavo cuando era bebé. ¿Cómo se llama? Emilio. Por el abuelo. Por mi esposo. Alejandra le puso a su hijo el nombre de mi esposo. ¿Su padre? No está en nuestras vidas. Decidí criar a Emilio sola. Una madre soltera como había sido yo durante tantos años después de quedar viuda. Una mujer joven enfrentando el mundo con un bebé en brazos y sin apoyo familiar. ¿Dónde vives? En un apartamento pequeño cerca del centro. Trabajo en una oficina de contabilidad. Contabilidad. Como yo había trabajado. Como había conocido a Eduardo. Eduardo me susurra al oído. La decisión es tuya, Verónica. Pero recuerda que los nietos no tienen culpa de los errores de sus padres. Tiene razón. Emilio no tiene culpa de lo que hicieron Gustavo y Elena. Y Alejandra, aunque no me defendió cuando pudo haberlo hecho, no participó activamente en la traición. Pueden pasar, pero quiero que entiendas algo, Alejandra. Lo que necesites decirme. Esta casa es mi refugio. Es el lugar donde he encontrado paz después de todo lo que pasé. Si vas a ser parte de mi vida otra vez, tiene que ser con honestidad, completa. Nada de secretos, nada de lealtades divididas. Te prometo que va a ser así. Alejandra entra con su bebé y Eduardo prepara café para todos. Nos sentamos en la sala y por primera vez en 2 años tengo a mi nieta en mi casa. Emilio se despierta y comienza a llorar, y automáticamente extiendo los brazos para cargarlo. Es increíble cómo la memoria muscular de ser abuela regresa inmediatamente. Emilio se calma en mis brazos, y siento esa conexión instantánea que solo existe entre abuelas y nietos. Abuela, ¿me puedes contar qué pasó realmente? Papá y Elena me dijeron una versión, pero después del juicio me di cuenta de que había mentiras en todo. Durante la siguiente hora, le cuento toda la verdad. Le cuento sobre las manipulaciones de Elena, sobre el incendio provocado, sobre la noche que me cerraron la puerta en la cara. Alejandra llora cuando le cuento los detalles más duros, especialmente cuando le explico cómo me sentí cuando descubrí que mi propio hijo había participado en destruir mi vida. ¿Crees que papá puede cambiar? No lo sé, Alejandra. Y ya, no es mi responsabilidad ayudarlo a cambiar. Él tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Y yo.
¿Crees que puedo ganarme tu confianza otra vez? Miro a esta mujer joven que lleva mi sangre, que está criando sola a mi bisnieto, que tuvo el valor de venir a buscarme después de 2 años de silencio. Creo que ya comenzaste a ganártela. Viniste aquí, me dijiste la verdad y trajiste a Emilio para que lo conociera. Eso significa más de lo que imaginas. Alejandra viene a visitarme todos los domingos ahora. Trae a Emilio, que cada semana está más grande y más despierto. Eduardo ha desarrollado una relación especial con él, y a veces los encuentro en el jardín, Eduardo leyéndole cuentos, mientras Emilio lo mira con esa atención absoluta que solo tienen los bebés. El mes pasado, Alejandra me preguntó si podía pasar las Navidades conmigo. Fue la primera vez en años que alguien me pidió compartir una fecha importante por genuino deseo de estar conmigo, no por obligación familiar. Pasamos una Navidad hermosa. Eduardo cocinó pavo, yo preparé mi famoso pastel de 3 leches y Alejandra trajo regalos para todos. Emilio se divirtió más con las cajas de regalo que con los juguetes, y todos reímos viendo sus travesuras. En la noche, cuando Alejandra ya se había ido, Eduardo y yo nos sentamos en el jardín a ver las estrellas. ¿Eres feliz?, me preguntó. Soy feliz, respondí sin dudar. Pero es una felicidad diferente a la que conocía antes. ¿Diferente cómo? Antes mi felicidad dependía de hacer felices a otros. Ahora mi felicidad depende de estar en paz conmigo misma. Eduardo me besó la frente con esa ternura que me recuerda todos los días por qué vale la pena empezar de nuevo a los 63 años. Esta mañana, mientras escribo en mi diario lo que ha sido este año de reconstrucción, sé que mi historia no es única. Hay muchas mujeres de mi edad que han sido traicionadas por familias que las ven como una carga, que han perdido todo lo que construyeron durante décadas de trabajo y sacrificio. Pero también sé que hay esperanza, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para poner límites, para decidir quién merece estar en tu mundo y quién no. Elena y Gustavo creían que me habían derrotado. Creían que era una mujer débil, sin recursos, sin opciones. Pero se equivocaron. No solo sobreviví a su traición, sino que encontré una vida mejor al otro lado del dolor. Ahora, cuando veo el amanecer desde mi jardín, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que gané. Mi dignidad, mi libertad y la comprensión de que merezco amor verdadero en cualquier etapa de mi vida. Gustavo sale de la cárcel el próximo año. No sé si intentará contactarme. Si lo hace, estoy preparada para esa conversación. Pero ya no soy la mujer que era hace 2 años. Soy más fuerte, más sabia y, sobre todo, soy una mujer que finalmente aprendió a ponerse a sí misma en primer lugar. Emilio balbucea desde su cuna y Eduardo se está despertando. Es hora de comenzar otro día en esta vida que construí desde las cenizas de la anterior. Una vida que es completamente mía,